Bueno, continuamos con las preguntas. La pregunta 21ª. Mujer de 16 años, consulta por gingivorragia, hematuria y sangrado nasal. Al examen, petequias, equimosis en extremidades, tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplatina normales, plaquetas 20.000. ¿Cuál es el diagnóstico? Una paciente que tiene un problema de la coagulación, enfermedad de von Willebrand, hemofilia A, hepatopatía crónica, coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿no? Una pregunta clásica en la cual es pacientes jóvenes, mujeres, que tienen problemas a nivel de la hematuria, sangrado nasal, plaquetas bajas, ¿no? Paciente con el famoso cuadro de un PTI. Vamos a ver ahora la clínica. Les traje estos slides y sobre todo me pareció interesante este cuadro en el cual vamos a poner acá mejor, ¿sí? Primero vamos a ver el cuadro de acá. Correcto. Bueno, les comentaba, ¿no? Esto de acá es traído del famoso Pocket de medicina de bolsillo de este año, del 2020, la versión en español, y un poquito de lo que viene a ser lo que es un cuadro que vemos bastante en la emergencia, sobre todo en la parte pediátrica, ¿no? Es un cuadro de personas muy jóvenes, 14, 15, 16 años, y como dice ahí, ¿no? Es asociado a la destrucción y a la disminución de producción inmunitaria de plaquetas, ¿no? Y son de origen autoinmune. Y clínicamente, en estos pacientes, vamos a ver nosotros que vamos a ver hemorragias a nivel mucocutáneas. Como vemos acá en esta imagen, mucocutánea a nivel de encías. Y los tratamientos siempre tienen que ser individualizados, ¿no? Acá estamos viendo las petequias. Pero hay que siempre recordar que estos pacientes es un diagnóstico de exclusión. En realidad, no siempre, cuando veas un paciente, así sea de joven, y de frente tú ves con gingivorragia, con petequias, y no, este es PTI. Obviamente tenemos la sospecha, pero siempre es un diagnóstico de exclusión, ¿no? La hemorragia, vamos a ver, en plaqueta aislada, menos de 100.000, 10% inclusive puede presentar con unos pacientes que a veces, de estos pacientes, presentan el PTI y presentan una anemia hemolítica autoinmune. Y ahí tenemos el famoso síndrome de Evans. También pregunta clásica de examen, siempre viene, ¿no? Síndrome de Evans, no se olviden, PTI más anemia hemolítica autoinmune. Entonces, cuando nosotros pedimos exámenes, y es lo que siempre hay que pedir, es un frotis de sangre periférica, vamos a ver las plaquetas graves, ¿no? Se pide una biopsia de hueso, de la médula ósea, vamos a ver el frotis, hay aumento de megacoriocitos, y vamos a ver ahí. Hay que descartar otras etiologías, como dicen acá, siempre se le pide pues todo el panel vírico, vemos virus de hepatitis C, el VIH, virus de hepatitis B, el de Epstein-Barr, hay que pedir el famoso ANA, los anticuerpos para el pylori, la prueba de embarazo, el TSH, parovirus, tratamientos individualizados. Rara vez está indicado pasarle plaquetas porque recuerden que es un problema autoinmunitario. Si tú pasas plaquetas como que se va para el caño, ¿ya? Salvo en caso de una hemorragia, de un traumatismo de cirugía, ahí puedes pasarle plaquetas. Tratamientos son los esteroides y inmunoglobulina intravenosa. Y la esplenectomía otra vez, porque obviamente si no le sacas el vaso, por ahí pues otra vuelta bien. Y este tratamiento que también se está usando, no hay mucho acá, a veces en Perú no mucho, pero hay la famosa romiplastina y el trombopac, si es resistente a estos primeros. Vamos a ver en este siguiente cuadro, que es el tratamiento del PTI, sobre todo en adultos, ¿no? Los esteroides, prednisona, no a dosis, obviamente, para tratar como lupus, no a dosis de 0.5, pero se inicia así, después a 2 miligramos por kilo por día en dosis decrecientes, 4 semanas, ¿no? Y después, obviamente, de primera línea, y también inmunoglobulina intravenosa a 1 gramo por kilo por día por 2 o 3 días. Segunda línea, sacar el vaso, la esplenectomía, más o menos, y pues usar rituximab, anti-CD20, y lo que le decía, el romiplastina o el trombopac, en lo que se ha visto que hay muy buena respuesta, sobre todo aquellos casos que no respondieron a esteroides ni inmunoglobulina intravenosa. Si hay hemorragia, bueno, puedes transfundir plaquetas, usar los pulsitos de metilprednisolona, 1 gramo por día por 3 días, y eso es resistente y bueno, el trasplante. Entonces, vamos con la pregunta número 22. Mujer de 65 años, llevada a la emergencia por disney y palpitaciones de 6 horas.
Antecedente de hipertensión arterial y falla cardíaca, hace 5 años con tratamiento irregular. El examen palidez, sudoración entre las extremidades, llenado capilar lento, una presión arterial 90-50, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 28, alcohol y infección positiva, tórax crepitante y difuso en ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el tratamiento inicial? No es un paciente entonces que viene con el famoso shock hipovolémico. Entonces, cuando tienes un paciente con shock hipovolémico, que siempre va a llegar a la emergencia, entonces siempre hay que localizar el famoso y controlar el foco de sangrado. Es lo primero que tenemos que hacer. Y lo primero que hay que hacer es siempre en la emergencia infundir rápidamente 2 litros de cristaloides. Es lo primero que viene a hacer. Obviamente poner unas vías de gran calibre, pero siempre 2 litros de cristaloides. Si persiste la inestabilidad hemodinámica, aumentar la cantidad de Matías y hemorragias graves hay que transfundir. Plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas, más o menos una unidad por cada kilogramo de peso, si las plaquetas son menos de 5. ¿Qué es lo que se tiene que pasar? Cloruro de sodio, ¿sí? 9 por 1000, chorro, y más o menos 3 cc por kilogramo por superficie corporal durante 48 horas. Es lo que hay que siempre hacer para un shock hipovolémico, es lo que se hace. Después ya se pasará, obviamente es lo primero que tenemos en emergencia. Después, si vemos que el paciente no controla la presión arterial, no está con lo demás, se le pasa ya pues vasopresores, se le pasa noradrenalina, se le puede pasar pues dopamina y esas cosas. Pero siempre lo primero que hay que hacer en un paciente que viene con una sospecha de un shock hipovolémico, obviamente es reponer las pérdidas. ¿Y con qué se le repone? Con cristaloides, con cloruro, que es lo que se le va a poner, ¿no? Y más o menos a esa, como 3 cc por kilo. Eso es algo que siempre hacemos en la emergencia y siempre debe venir, no hay guardia que no venga un paciente chocado y shock hipovolémico, sobre todo en la unidad de shock trauma. Pregunta número 23. Mujer de 35 años, presenta fiebre, escalofrío y sudoración de una semana con periodos de remisión cada 2 días. Además, una cefalea global, vómitos, mialgias y artralgias. Viaja a Piura hace 2 semanas y el examen está pálida, ictérica, una frecuencia respiratoria normal, 20, cardíaca también, abdomen, hepatosplenomegalia, tiene una anemia, hemoglobina de 10, plaquetas también bajas, 90.000, tiene transaminasas elevadas, 250 en la TGO, y las bilirrubinas totales están elevadas, 3.5, está la ictericia. Recuerda que una ictericia a partir de 3 ya la puedes ver clínicamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hepatitis granulomatosa, fiebre tifoidea, dengue grave, brucelosis aguda, manera no complicada, ¿no? Un paciente entonces que tiene ictericia, fiebre, pero como dice es remitente, ¿no? Y ha viajado a una zona endémica. Entonces acá, bueno, puede ser dengue, puede ser malaria, pero grave no, porque no vemos que no está grave, tiene una frecuencia respiratoria adecuada, no está taquineica, no está taquicárdica, tampoco me dice por ahí que esté con una presión, como se dice, baja, ni tampoco, y aparte está así con un cuadro, como dice, como una semana. Por Descartes sería malaria no complicada. Entonces vamos a ver el cuadro de malaria, ¿no? Siempre es algo que siempre preguntan en los exámenes, la malaria, sobre todo siempre tienes que tener no solo la sospecha, también tener el criterio epidemiológico. El cuadro del ciclo de la malaria también siempre preguntan, tenemos acá el esporocioito, lo que da el mosquito, el inozoito, que vamos siempre también preguntan lo que hace el vivax, si lo vale en el hepatocito, y ahí queda dormido, por eso se llama icnozoito. El esquizonte hepático, lo que está en el hepatocito, el merozoito, lo que sale del hepatocito rompiendo para llegar al eritrocito, el trofocito en el anillo, el eritrocito, y ahí vemos, ¿no? El trofocito maduro, lo que está en el eritrocito, el esquizonte, el eritrocito, lo que está en el eritrocito, el merozoito, lo que está en el eritrocito, rompiendo para ir al otro, y todo este cuadro, ¿no? El espero definitivo es el mosquito y el intermediario es el hombre. La clínica. ¿Cuál es la clínica de un paciente que viene con malaria? Y quizás esto es lo que le da la respuesta a la pregunta y es lo que siempre viene como el cuadro clínico. Un paciente que viene con fiebre, y es lo que siempre, ¿no? La fiebre, la terciana, la cuartana. Y el paciente siempre viene con anemia, con esplenomegalia. Recuerden todo este ciclo que viene a ser, que viene todo el ciclo del plasmodium. Viene con hepatomegalia, con ictericia. Y los casos graves, fundamentalmente causados por ¿cuál? Por este plasmodium, el falciparum, como vemos ahí, son trastornos de conciencia. El paciente viene con trastorno de conciencia, se mete al sistema nervioso central, vienen con anemia severa,
con compromiso de órgano y con unos parásitos bien elevados en la sangre. Y esto también viene como caso clínico, ¿no? Paciente que sospecha de malaria, por ahí te ponen, ¿no? Paciente que viene con trastorno de conciencia, de repente con un síndrome meningio, viene con una hemoglobina casi severa, no 10 como este caso, viene con un compromiso de órganos, viene con parásitos pues elevados y todo, y te preguntan qué plasmodium es, o qué germen es, y te ponen vivax, falciparum, malaria, oval. Entonces, obviamente, si tú sospechas que es un caso de malaria grave, tú tienes que poner falciparum. Normalmente los casos graves lo hace falciparum. Y clínicamente te hace una fiebre como una terciana, como ven en el cuadro de acá. El diagnóstico, el gol estándar, lo que se hace y lo que se ve en zonas endémicas, se agarra, pones ahí, la gota gruesa, pones tu microscopio y vas a ver. Y es lo que se ve acá como la imagen. ¿No? Plasmodium vivox, como ven acá, 6 a 8 días, en el hígado y tocito 48 horas, el falciparum, no se nos olvidar los casos graves, el tratamiento, como vemos acá, generalmente se da pues la cloroquina por 3 días, más primaquina por 7 días, en el caso de Vivax, en caso de malaria, cloroquina por primaquina, en el caso de falciparum, recuerden que es obviamente el caso grave, hay que dar más, primera línea, podemos seguir la fluoxetina más la pirimetamina por un día, más el artesonato por 3 días, segundo línea, y bueno, en la conca amazónica, ¿no? Recordar que a veces también se da tratamiento profiláctico, sobre todo con hidroxicloroquina, ¿no? Con cloroquina, para los casos, para las personas que están yendo a zonas endémicas, ¿no? Ahora que está muy, muy de moda la hidroxicloroquina, cloroquina, sobre todo en profilaxis, y sobre todo para este caso de lo que estamos viendo en los pacientes que tienen con la infección por el COVID. Bueno, sigamos. Pregunta número 24. Varón de 35 años, presenta tos esporádica con expectoración hemoctóica, antecedentes de tuberculosis pulmonar hace 5 años, recibió un tratamiento completo, el examen un IMC 28, la frecuencia respiratoria 22, cardíaca de 90, alturas, vibraciones vocales aumentadas en tercio superior de emisoras derecho, el BK en esputo negativo y en la tomografía alturas de una cavidad de región infraclavicular derecha contenido en imagen hipodensa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? También es una pregunta clásica, ¿no? Un paciente con antecedentes de tuberculosis que después hace un cuadro, pues una tos, un esputo hemoctoico, como vemos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está presentando, no? Entonces es un cuadro muy claro, y obviamente le tomas un BK y sale negativo. Y a la tomografía un contenido, una imagen hipodensa, ¿no? Entonces, hacemos un cuadro clásico de un aspergiloma. Entonces, acá tenemos, es un aspergiloma, como vemos ahí, normalmente es una cavidad donde se meten los aspergilos. El aspergilo, recordar, es un hongo que coloniza en aquellos lugares donde ha habido una cicatriz, una secuela. Y sobre todo, ¿cuál? Una secuela de tuberculosis. Entonces, como vemos acá en el cuadrito, el aspergiloma es un cúmulo de hongos en el cual lo coloniza las cicatrices pulmonares sanas, por los accesos que resultan de enfermedades pasadas. Y acá está el aspergiloma. Le hacemos una tomografía y acá estamos viendo, ¿no? Imagen, acá como vemos, subcascular derecha compatible con un aspergiloma pulmonar. Entonces, como dice acá, el aspergiloma es normalmente una cavidad preexistente por tuberculosis, principalmente son asintomáticos, pero puede provocar hemoptisis. Y el cultivo de esputo positivo, menos del 50%. El ataque, una masa intraventricular móvil, y es el famoso signo de media luna de aire, ¿no? Tratamiento, ¿qué es lo que se da? Antifúngicos, voriconazol fundamentalmente, y a veces se hace pues embolización o cirugía si la hemoptisis es persistente. Como dice acá, hay la famosa aspergilosis invasiva que se ve en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en aquellos neutropénicos, para más de 10 días, un trasplante de tratamiento con alta dosis de corticoides, los pacientes con VIH en estadio SIDA, ¿no? En el caso de tratamiento que son necrotizantes invasivas, se prefiere el voriconazol y isobuconazol superior a la fluticina o niveles farmacológicos. La pregunta número 25, varón de 70 años, es llevado a la emergencia por diarreas acuosas, abundantes, oligurias de 3 días de evolución, antecedente de hipertensión arterial, el examen es poroso, es deshidratado, está hipotenso, 80-50 la presión, está taquicárdico, 120, está taquinéico, 32 de frecuencia respiratoria, la urea 150 y una creatinina en 7. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, no? Es un paciente, obviamente, está con una ira prerrenal, una famosa injuria renal aguda, y el paciente está pues con una, como vemos, una necrosis tubular aguda. Son pacientes que vienen con una deshidratación severa por un cuadro diarreico y hacen la famosa injuria renal aguda, ¿no?
Entonces, les he traído este slide en el cual vamos a ver la terminología en inglés, el famoso llamado ACI, ¿no? Y tenemos, entonces, cuando nosotros tenemos la injuria renal aguda, ¿no? No insuficiencia renal aguda, tampoco no llamar ese término, porque cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, el término insuficiencia es la incapacidad de riñón para excretar la orina, y obviamente estos pacientes no están, pues, que no orinan nada, sino obviamente hay un problema en la creatinina y en esto, ¿no? Entonces no se prefiere usar ese término de insuficiencia renal, ni tanto para aguda ni crónica, sino mejor injuria. O enfermedad renal en caso de crónica. Prerrenal se produce por una disminución del aporte sanguíneo y intrínseca ya viene a ser el mismo problema de riñón, existe una lesión evidenciable en el parénquima renal y postrenal, después de riñón obstructiva en la vía urinaria. Y cuando hablamos de prerrenal, como ven acá, mayormente la causa hipovolemia, diarrea, caso de la pregunta de acá, o una redistribución, pues síndrome nefrótico, bajo gasto cardíaco, los pacientes con falla cardíaca de cualquier origen, los pacientes con hipertensión pulmonar, o una vasodilatación sistémica, un aumento de la viscosidad de sangre. Les traje después este cuadro, y obviamente han salido varias clasificaciones de lo que viene a ser cómo se clasifica estos estadios de injuria renal aguda, el famoso ACI, y salió publicado el 1 de abril de este año, ven acá la referencia, del año 2020, cómo se clasifican los estadios de esta injuria renal aguda. Bueno, es un término propuesto, cómo se ha clasificado, porque fue una reactualización, y acá, de código, ¿no? Estadio 1, estadio 2 y el estadio 3 de la injuria renal aguda, se dice, ¿no? Estadio 1, cuando es 1.5 a 1.9 veces el valor de la creatinina basal que se tenía, o un aumento en la creatinina mayor a 0.3, ¿no? Entonces, eso es cómo clasifica Cádigo, y ahora lo que se está proponiendo, viendo esto de acá, es mejor 0.66 a 0.49, la referencia del valor, y bueno, el estadio 2 era 2 a 2.9, 0.5 a 0.32, mayor a 3 veces 0.33, ¿no? Y ahora lo que está viendo es, ¿no? Un poco cómo se ve en el tiempo y cómo progresa en de 7 a 90 días y los estadios. Entonces, para revisarlo, acá está la referencia, pueden revisar un poco, y es como uno tiene que evaluar. Pregunta número, la última pregunta. Pregunta número 26. Mujer de 30 años, con examen de rutina, se detecta un antígeno de superficie para hepatitis B positivo, un antecedente de conducta de riesgo, parejas sexuales consumidor de drogas, convividos desde hace 5 meses. Se detectan marcadores para hepatitis B, y tenemos el anti-HBC positivo, el IgG de HB positivo, o sea que ha tenido una infección así pasada, el anti-HB positivo, ¿en qué estadio se encuentra la hepatitis? ¿No? Bueno, es una pregunta clásica, siempre van a preguntarle los casos de hepatitis, sobre todo en esto de acá, si el paciente es un paciente con infección crónica activa, puede el paciente esté con vacunación y todo. Entonces, para ver esto ahí, siempre hay que aprenderse este cuadro es bien básico, porque de acá salen la mayoría de preguntas que les van a preguntar del caso de hepatitis B, ¿ya? Y siempre van a ver si el paciente está en hepatitis aguda, está en el periodo de ventana, está en la fase de recuperación, está en la fase de vacunación, o puede que el paciente esté en una hepatitis crónica, como acá con el antígeno positivo, o con el antígeno negativo. Entonces, esta revisión, el antígeno de superficie, para recordar, aparece antes de los síntomas, y se utiliza para cribar a los donantes de sangre, persiste mayor a 6 meses, ¿no? Igual la infección crónica por virus de hepatitis B. Acá tenemos el antígeno, lo que llaman el core, signos de replicación vírica, y aumenta en la infectividad. Y acá tenemos los anticuerpos, el anticuerpo IgM, recordarán, siempre lo que es IgM nos habla de una infección aguda, y lo que es IgG nos habla de una infección pasada, crónica. Entonces el anticuerpo IgM, primer anticuerpo en aparecer, indica la infección aguda, lo que les comentaba. El periodo de ventana, vamos a ver que el antígeno de superficie se hace negativo en un periodo de ventana, pero el anti-HBC todavía no, porque puede ser positivo, y el anticuerpo es el único indicativo de una infección. El anticuerpo IgG, recuerda todo lo que es IgG, es una infección crónica, indica infección previa de que ha tenido el virus de hepatitis B. Tenemos el antígeno de superficie negativo o actual, y el HBG positivo, ¿no? El anti-CORI B indica que disminuye la represión vírica, ha disminuido la infectividad, y el anti-HBC indica la desaparición de la enfermedad aguda de inmunidad. Entonces, en el caso que tenemos de la paciente, como recordaremos, vamos a verlo acá, vamos a retroceder para que puedan recordarlo mejor. Entonces, en ella se detecta, tenía una mujer de 30 años, el examen de rutina se detecta un antígeno de superficie positivo, ¿no? Conducta de riesgo, pareja sexual, consumidor de drogas, un paciente que se inyecta,
Y como vemos, marcadores para hepatitis, tenía el IgE positivo, o sea, tenía crónica. Hasta ahí tenemos que es crónico. Pero, ¿qué es lo que tiene? Tiene el anti-HBC positivo y tiene el anti-IgB positivo. Entonces, como tiene positivo, acá vamos a ver acá, tiene esto todavía positivo, por lo tanto, que tenemos IgG, ya sabemos que es crónica. Pero tiene el HBG positivo, por lo tanto es crónica activa. Entonces, no sé bien. Por eso que la respuesta es crónica activa. Si no tuviera esto de acá, el HB positivo no estaría activo. Entonces siempre hay que recordar este cuadro porque nos pueden preguntar, ¿no? Y siempre igual que en vacunación también nos pueden preguntar. Si está vacunado, obviamente no tiene por qué tener acá el IgG, porque si no, no ha tenido la infección, sino que tiene una vacunación. Y en la vacunación, el único que tiene acá positivo es el anti-HBC. Entonces siempre hay que recordarlo. Bueno, entonces ya hemos llegado a la parte final. Me despido. Agradeciendo siempre de antemano a la Academia del Galeno por la oportunidad que les ha brindado. Espero que les haya gustado la participación y hasta una próxima oportunidad. Eso sería todo conmigo.